Muy bien, ya que dimos un par de minutos para que se conectaran, vamos a dar inicio con el curso de 3D. Ok, antes de empezar, pues me quiero presentar con todos ustedes. Eh, Tengo aquí el gusto de tener algunos exalumnos de algunas otras clases que damos, otros cursos. Bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es, lo voy a escribir por acá, William García. Me pueden decir Willy. Soy director creativo de Wiro y profesor de este curso de modelado 3D. Quiero darles una pequeña introducción sobre mi trayectoria para que sepan quién. Yo inicié en las artes gráficas aquí en el mercado guatemalteco hace más de 25 años. Empecé trabajando en una litografía, pero desde muy pequeño siempre me ha gustado mucho lo que es el dibujo y sobre todo la creatividad. Tuve la oportunidad de poder empezar muy joven, como les digo, desde que tenía 17 años, que hice mis prácticas de nivel diversificado, entrar a trabajar en una litografía y esa, por así decirlo, fue mi primera escuela, mi acercamiento a lo que era en ese entonces el mundo de las artes gráficas. Esa imprenta tenía muy buena tecnología para ese entonces, tenían equipo Mac y desde ahí tuve la oportunidad de poder conocer las personas correctas y así fui poco a poco progresando hasta llegar a trabajar en el medio creativo, en agencias de publicidad, trabajar como director creativo y luego de un tiempo de estar trabajando en ese puesto, decidí emprender junto con mi hermano nuestro propio estudio creativo. 15 años después de esa decisión, pues aquí estamos ahora con nuestra Academia de Arte Digital y Creatividad y realmente nos llena mucho de emoción el poder compartir los conocimientos que hemos adquirido y que hemos pulido con todos ustedes. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo, por eso siempre he dicho que tenemos que ver, no es que sea un falso positivismo, sino que tenemos que ver siempre el lado bueno de las cosas. Hace 4 años empezamos nuestra academia de forma presencial en nuestro estudio, ya que teníamos varias computadoras. Queríamos ponerlas a disposición de guatemaltecos que quisieran aprender nuestras técnicas y los fines de semana dábamos algunos cursos de forma presencial. Luego de un año de estar trabajando así, llegó la pandemia y eso pues cambió todo el esquema. En ese entonces solo podíamos darle cupo a 5 personas por el número de máquinas que teníamos en el estudio, pero al llegar la pandemia creamos la academia de forma online. Eso pues nos permitió poder expandirnos y ahora pues tenemos la oportunidad de compartir conocimientos no solo con personas que residen en la ciudad capital, sino que del interior del país. Y eso pues nos llena de mucha satisfacción. Así que ese ha sido como mi camino a grandes rasgos. Hace 10 años empezamos a explorar el mundo del 3D y es ahí donde quiero hacer otra pequeña introducción. Solo antes de pasar a eso, en el, en el recuadro de Skype, la ventanita de Skype, en la esquina inferior izquierda, ustedes ven un botoncito al cual yo ya le he dado grabar. Les pediría que nadie toque ese botoncito, ya que aquí pues estoy poniendo a grabar la clase. Esta clase nosotros la descargamos, la subimos a una nube junto con todo el material que les voy a ir compartiendo durante la clase y luego ese link se los compartimos a su correo electrónico para que ustedes descarguen la información, la tengan en su computadora y puedan repasar las veces que así lo quieran. También dentro de la grabación de la clase cada semana les compartimos recursos. Parte importante de lo que va dentro de ese correo son cursos completos de otras plataformas
internacionales, las cuales nosotros también, pues siempre tener la actitud de principiante, de estar aprendiendo constantemente, es importante, y entonces hemos adquirido estos cursos, los hemos descargado completos y se los estaremos compartiendo para que también ustedes descarguen esa información y de esa forma puedan ver otras formas como estos artistas internacionales ven el 3D, utilizan Blender para que el contenido del curso sea más enriquecedor, ¿verdad? Mi recomendación es que cada semana descarguen toda esta información y la practiquen. Sin práctica, cualquier conocimiento no da frutos, ¿verdad? Entonces tenemos que practicar, tenemos que hacer un pequeño espacio en nuestra agenda para poner en práctica lo que hemos aprendido y de esa forma vamos a ver nuestra evolución como modeladores 3D. Dicho eso, pues yo les quiero compartir aquí una pequeña historia. No me voy a extender mucho, es solo para inspirarlos y motivarlos. Aquí por el chat les voy a compartir una imagen, les voy a compartir mi pantalla también. Si fueran tan amables de confirmarme si se ve mi pantalla. Sí, se mira. Muchísimas gracias. Ok, este perrito que ustedes ven por acá fue el primer modelo 3D que logré concretar hace 10 años. Este perrito tiene una historia. De forma resumida se las quiero transmitir. Cuando hace 10 años nosotros queríamos trabajar en 3D, las fuentes educativas donde uno podía aprender eran muy limitadas. En ese entonces, pues no existía todavía lo que es hoy Blender, pero habían programas, por así decirlo, Maya, 3D Max, Cinema 4D. Nosotros siempre hemos trabajado en equipo Mac. Entonces, Cinema 4D es uno de los programas que tiene la versatilidad de poder trabajar en Mac, sistemas operativos Mac y Windows. Entonces, en ese entonces no había muchas fuentes de información. Los tutoriales que se podían encontrar en YouTube eran como muy escasos y demasiado avanzados para alguien que quisiera empezar. Entonces nosotros, al no tener una fuente de información, un profesor, por así decirlo, adquirimos el programa e hicimos nuestros primeros intentos. Antes de ese perrito, le digo, pasaron 3 años. 3 años antes de hacer este perrito, nosotros andábamos en búsqueda de esa fuente de información donde pudiéramos aprender. Cuando abrimos el programa Cinema, realmente nos quedamos así como en blanco porque pues uno no sabe dónde está parado, ¿no? Teníamos mucha emoción, me imagino como la emoción que ustedes tienen de querer aprender y por eso les estoy compartiendo esta historia. Teníamos muchísima emoción de querer aprender a modelar 3D, pero al ver lo complejo que era el programa y no entender absolutamente nada, cerramos el programa y lo dejamos ahí. Ese sueño de querer aprender el 3D se quedó dormido 3 años. Por 3 años perdimos todo ese tiempo. Y lo peor que uno puede hacer es perder, ¿verdad? Perder el tiempo. Luego de 3 años nos llegó la oportunidad, un proyecto donde nos cotizaban un proyecto de 3D, pero como nosotros, pues durante esos 3 años no habíamos hecho absolutamente nada por querer buscar nuevas fuentes de información, perdimos esa gran oportunidad. Pero eso nos motivó a realmente disfrutar el proceso del aprendizaje y eso es lo que yo les quiero transmitir y los quiero inspirar. Muchas veces uno ve ya proyectos definidos en 3D, en ilustración, y uno quisiera poderlos ejecutar en corto tiempo. Corto tiempo podríamos decir en un par de meses, en 3, 4 meses, pero tenemos que estar claros que todo es un proceso, todo lleva un tiempo. Así que nosotros dijimos, cuando llegue otra oportunidad, vamos a estar preparados. Así que
poco a poco empezamos, paso a paso, de forma autodidacta, a hacer nuestros intentos. Al final, este perrito, por eso lo conservo y se los comparto, luego de 6 meses de forma autodidacta, estar trasteando, por así decirlo, el programa, se logró modelar este perrito. Si ustedes ven, tiene defectos. Hay una patita que es redonda, otra que es cuadrada. En la parte de la trompa hay algunos polígonos que se notan. No está perfecto, pero fue lo primero que se logró. Eso nos motivó a continuar practicando y continuar buscando fuentes de información y educativas que nos pudieran enseñar a usar el programa. Luego de un tiempo, después de, por así decirlo, un año, año y medio de estar trabajando, ya pudimos agregarle una nueva habilidad al estudio. Y ya con eso, pues empezaron a llegar proyectos como este. Al final, ya dominando el 3D, pudimos modelar, por ejemplo, estas barras de chocolate y hacer una edición digital con Photoshop. Igual poder modelar ese torbellino de chocolate derretido que se ve abajo. Y si ustedes ven, pues ya es un proyecto trabajado para una marca conocida. Y así, luego siguieron llegando proyectos con los cuales ya pudimos sacarle provecho al tiempo invertido del aprendizaje. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia, mis amigos y amigas? Porque todo tiene un proceso y, lastimosamente, en el tiempo actual, más con la inteligencia artificial, muchos creen que las cosas tienen que darse o se dan de forma rápida. Y no. Para realmente poder llegar a conseguir y obtener resultados, tenemos que invertir tiempo y ser pacientes con el proceso. Y mi recomendación es disfrutemos del proceso, disfrutemos de ese camino. Démonos cuenta que no todos empezamos haciendo las cosas perfectas y paso a paso podemos evolucionar a hacer proyectos profesionales, ¿verdad? Entonces, dicho esto, con esta pequeña introducción, yo los quiero motivar a que no dejen Blender, con este curso no lo dejen ahí dormir por un buen tiempo, sino que tómenlo y practiquen. Paso a paso, con el tiempo se van a volver expertos y verán que podrán agregarle ese plus, esa habilidad adicional a su portafolio creativo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna expectativa con respecto al curso antes de que empecemos y entremos de lleno con el programa. Ok, excelente, muy bien. Entonces, gracias, Linda. Empezamos. Vamos aquí. Gracias, Eli. Vamos aquí a Blender. Aquí tenemos el programita. Cuando lo abrimos, nos sale esta ventanita. Esta ventanita es simplemente aquí algunos archivos que se han abierto recientemente y para generar un nuevo proyecto o abrir alguno, ¿no? Para quitar esa ventanita simplemente presionamos la tecla ESC, que es la que está en la esquina superior izquierda, y se elimina la ventanita. Cuando entramos, vamos a aprender a mover la vista de esta ventana. ¿Sí? Esta ventana grande que ustedes ven aquí, vamos a aprender a moverla. El primer movimiento que vamos a hacer es con nuestro mouse y el scroll. Vamos a presionar el scroll y vamos a poder rotar. Vean, vamos a poder, moviendo el mouse, vamos a poder rotar. Y aquí lo que estamos haciendo es, no estamos moviendo el objeto que ustedes ven ahí, ese cubito, sino que estamos moviendo las vistas, ¿sí? La vista. Entonces la vista de donde podemos proyectar. Si no tenemos el scroll, en la parte superior derecha de esta ventana está este pequeño icono que vemos aquí, que si nosotros colocamos el mouse encima, ¿no?
colocamos el mouse encima y le damos un clic, no con el scroll, sino que un clic normal encima, vamos a poder hacer también la rotación, ¿sí? De esa forma podemos hacer ese movimiento en caso de que nuestro mouse no tenga el scroll. Otro movimiento que vamos a hacer es presionando la tecla Shift, dejando presionada la tecla Shift de nuestro teclado. Shift es la tecla con la que ponemos mayúscula, no con la que dejamos bloqueado mayúscula, sino con la que ponemos mayúscula. Dejamos presionado Shift, dejamos presionado el scroll y de esa forma podemos hacer, si arrastramos el mouse de izquierda a derecha, podemos hacer un paneo. En este caso es un paneo horizontal. Si movemos el mouse de arriba hacia abajo, vamos a poder hacer un paneo vertical, ¿sí? De esa forma podemos encuadrar el área donde nosotros queremos trabajar, ¿sí? Recuerden, dejamos presionada la tecla Shift y presionamos el scroll del mouse para hacer el paneo. Si no tenemos scroll en el mouse, podemos ir a esta manita que tenemos por acá. Esta manita, aquí hay una pequeña manita. Si dejamos presionada esa manita con el clic del mouse, vamos a poder realizar la misma función, hacer el paneo, ¿sí? Dejamos un clic encima de esa manita con el clic normal del mouse y vamos a poder hacer el paneo. Ahora, el otro movimiento es el zoom. Si nosotros nos queremos acercar o alejar, movemos el scroll del mouse y de esa forma podemos acercarnos o alejarnos. Si no tenemos el scroll, nuevamente un clic encima de esta lupita que tenemos aquí arriba de la mano. Arriba de la mano tenemos esa lupita y al darle un clic encima podemos acercarnos o alejarnos, ¿sí? Esos movimientos son esenciales para poder entender cómo movernos aquí, ¿sí? Quisiera saber si alguien tiene alguna duda antes de proceder. Esos movimientos, pues con práctica los vamos a dominar, pero recuerden, con Shift y Scroll, paneo. Solo Scroll, Zoom y la rotación, presionando el Scroll, podemos rotar. Ok, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a otra parte muy importante. Son 3 vistas que nos vamos a aprender de memoria, ¿sí? Si tenemos el numpad, o sea que tenemos el área donde están los numeritos del teclado, si presionamos la tecla 1, vamos a tener la vista frontal, ¿sí? Tecla 1. Si presionamos la tecla 3, vamos a tener la vista lateral. Y si presionamos la tecla 7, vamos a tener la vista desde arriba del objeto. 1, 3 y 7. ¿Sí? Esas 3 vistas son importantes. En caso no tengamos esos números, entonces podemos darle un clic nuevamente en este icono que tenemos aquí de los colorcitos donde se ven los ejes. Le damos un clic, por ejemplo, en Z, X y Y. Y de esa forma podemos mover también las vistas. Si ustedes ven, por ejemplo, al tocar las letras, ustedes pueden leer en la parte superior izquierda en qué vista están. Por ejemplo, al tener aquí activado Z, aquí me dice que estoy en el top, o sea que estoy en la parte de arriba de la vista, ¿sí? Ahí sale ese pequeño texto que nos indica top, right, back, front, ¿sí? Y así es como podemos identificar. Si le damos un clic encima, vean, por ejemplo, aquí estoy en menos Z, un clic encima, Z. Entonces Z es la vista de arriba y si le doy otro clic es menos Z y estoy en la parte de abajo del objeto. Si le doy en X, estoy de un lado
Si le doy otra vez en X, estoy del otro lado. En Y, estoy del frente. En menos Y estoy del frente, front. Y con Y estoy en la parte de atrás. Eso es en caso de que no tengamos los numeritos o nuestro teclado tenga algún inconveniente, entonces así podemos también mover las vistas. Pero si tenemos los números 1, 3 y 7. Para movernos, salir de esas vistas, simplemente hacemos un clic sostenido con el scroll y listo. ¿Ya? Ahí ya podemos volver a movernos en 3 dimensiones. Ahora bien, ahora que menciono esto de 3 dimensiones, voy a hacer aquí rapidito una explicación de por qué se le dice 3D a esto. Voy a hacer aquí un dibujito rápido. Vamos a hacer aquí un mini muñequito. Ok, ese muñequito tiene cualquier dibujo que nosotros hagamos, siempre va a tener 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque la altura, por ejemplo, de ahí, de la parte, desde la cabecita hasta los pies, hay un eje llamado Y. Y desde aquí de la manita, hasta donde está este otro bracito, hay otro eje llamado X. Por eso es que todos los dibujitos que nosotros vemos en un plano tienen 2 ejes, X y Y. Esos 2 ejes se le llama 2D, porque solo tiene 2 dimensiones. ¿Y por qué a este? ¿Por qué nosotros le llamamos 3D? Porque se agrega un nuevo eje que es la profundidad. ¿Sí? En la mayoría de programas, en Blender pues le han cambiado eso, pero en la mayoría de programas los ejes son X, Y y el fondo es Z. Es la profundidad. O sea que este dibujito, como no tiene profundidad, no tiene ese eje hacia atrás, que en este caso sería Z. En Blender le han cambiado ese eje. Aquí los ejes están por los colorcitos. Por ejemplo, esta línea que ustedes ven aquí roja, aquí está la representación de X. O sea que ese es el eje X. Esta línea que ustedes ven aquí verde, aquí en este circulito sale la letra Y o Y. ¿Sí? Y la letra Z no se ve, pero es la línea vertical, ¿verdad? Es el eje Z, ¿sí? Es la altura. Entonces, eso es bien importante que nos lo aprendamos, ¿sí? Aquí podemos identificar los colores. La línea verde es Y, el eje Y. La línea roja es el eje X. Y la que no se ve es el eje Z, ¿sí? Que es, aquí lo podemos, por ejemplo, aquí en las vistas laterales o frontales, aquí sí nos aparece esa línea azul. Si ustedes ven, es el eje Z, ¿ya? Eso es bien importante que no se nos olvide, los ejes. ¿Por qué? Porque con esos ejes vamos a poder modelar. Entonces, para que esta información, todo esto que les estoy compartiendo por el chat, no lo tienen que estar descargando. Nosotros toda esa información la acoplamos en una carpeta y va a ir dentro de la grabación de la clase. Entonces, aquí están los ejes, ¿sí? Para que no se les olvide. Eje X es rojo, Y es verde y Z es azul. Luego, nosotros vamos a poder, ahora sí, vamos a poder modificar las piezas o los elementos que tenemos aquí. Este cubito, si ustedes le dan un clic afuera, queda deseleccionado. Vean, aquí está el cursor del mouse. Si toco encima, le sale un halo naranja, lo que me indica que el objeto está seleccionado. Si le doy un clic afuera, se deselecciona. Entonces, seleccionado, deseleccionado. Este objeto siempre va a salir predeterminado, o sea que lo va a poner de forma automática Blender cuando creemos un nuevo proyecto. Entonces, para eliminar el cubo, presionamos la tecla X.
Solo presionamos la tecla X y aparece este cuadrito donde dice Delete. Le damos Delete. ¿Sí? Con Control Z o Command Z si es Mac, Control Z, podemos retroceder la función que hemos hecho. En este caso yo le había dado eliminar. Si le doy Control Z, me elimina el paso de quitar el cubito. X, delete. Ok. Ahora bien, si nosotros queremos colocar piezas, aquí hay un menú en la parte superior izquierda, aquí arribita, vean en esta esquinita, hay un menú que dice Object Mode. En el modo objeto aparece estos como botoncitos donde está la palabra Add. En Add nosotros podemos agregar estas figuras base, ¿sí? Que esto nos va a ayudar muchísimo para poder iniciar nuestros modelos, ¿verdad? Entonces, recuerden, Object Mode, Add, ¿sí? Mesh, vamos a elegir la primera opción, Mesh, y vamos a elegir un cubo. Damos un clic y aparece el cubo. Vean. Entonces, una de las cosas, si ustedes ven, le voy a dar aquí X, delete. Cuando no hay ninguna figura aquí en la ventana de Blender, si le dan en Object Mode, no aparece nada más. Vean, si le dan un clic encima, no aparece nada más en ese menú. Si le dan agregar Mesh Cubo, al existir una figura en esta ventana, ahora sí aparece aquí este menú. ¿Por qué esto es importante? Vean, porque una de las cosas que confunde en Blender es esto, esta esencia es importante, ¿sí? Vamos a entender esto, que en Blender hay dos, por así decirlo, dos salas o dos cuartos donde podemos trabajar. Está el modo objeto y el modo edit. En eso enfoquémonos, ¿sí? Hay dos cuartos, está el modo objeto y el modo edit. El modo edit no me va a aparecer si no hay ninguna figura aquí. Ya se los mostré, X delete. Si no hay ninguna figura acá, vean, no aparece el menú, ¿sí? Aparece hasta que hay una figura. Agregar cubo. Al agregar un cubo o cualquiera de esas figuras, ahora sí aparece el modo edit. ¿Por qué esto es importante? Es importantísimo porque en un cuarto, en el modo edit, agregamos figuras, perdón, en el modo objeto agregamos figuras y en el modo edit las editamos, ¿sí? No podemos editar figuras en el modo objeto. En ese cuarto, en esa opción no podemos editar, solamente en el modo edit. Por eso es tan importante. Y como a veces hay algunos, ustedes lo verán con los cursos que les vamos a compartir, como son modeladores que pues explican demasiado rápido, cambian de cuarto de forma tan rápida que no nos damos cuenta en qué cuarto están trabajando. Entonces, por eso es importante entender esto. Hay dos cuartos, modo objeto, modo edit. En modo objeto podemos colocar figuras y en el modo edit las vamos a modificar, ¿sí? Teniendo claro ese concepto, ahora vamos a empezar a entender cómo es que se modela el 3D. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda o no ha podido hacer algo de lo que les he compartido. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces vean, una de las formas importantes o retos que podemos tener creativos para empezar el 3D es buscar figuras, dibujos 2D. Ya les expliqué cómo es el 2D, ¿verdad? Que es un dibujo plano que tiene solo dos dimensiones, altura y ancho, y que sean simples. Por ejemplo, vean,
Vean el dibujito de este personaje. Las botas de este personaje son muy simples. No es una bota que tiene todo el detalle de las cintas, el detalle en los zapatos, el detalle de la suela. Es simple. Entonces, cuando nosotros busquemos referencias o retos creativos que queramos hacer en 3D, empecemos con dibujos así, muy simples, planos. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen, por ejemplo, aquí en Pinterest y ponen Mesh 3D, estas mallas, por ejemplo, son demasiado complejas y nos pueden confundir. ¿Por qué nos pueden confundir? Porque si nosotros, por ejemplo, a la primera o en las primeras pruebas que hagamos con Blender intentamos modelar eso, nos vamos a frustrar, porque eso es complejo, ¿sí? Eso requiere un poquito más de práctica el poder llegar a hacer eso. Y cuando uno busca, por ejemplo, 3D, comúnmente ve este tipo de modelos. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿cómo voy a lograr ese tipo de malla? Si nosotros salteamos, o sea, si nosotros saltamos de una vez a eso desde el principio, nos vamos a confundir. Por eso les voy a transmitir aquí el concepto inicial con el que uno tiene que empezar a entender el 3D. Con este dibujito, nosotros lo que vamos a hacer es, ya sea con una hoja, con una hoja en blanco, o si tenemos aquí en Photoshop o algún iPad donde podamos dibujar. Si no tenemos eso, como les digo, con una hoja en blanco y un lápiz, nosotros podemos interpretar este dibujito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, vamos a venir y vamos a entender que la gran mayoría de figuras, cuando uno está empezando, empiezan o se pueden crear por medio de un cubo. Por ejemplo, si vamos a hacer esta botita, la tenemos que visualizar de forma cuadrada. Este va a ser nuestro cubo inicial. Con ese cubo, nosotros, ahorita con la técnica que les voy a mostrar y enseñar, podemos ir haciendo una estructura donde la botita la vamos a interpretar de forma cuadrada al inicio, lo más cuadrada que podamos pensar, ¿sí? Vamos a ir creando una especie de cuadraditos con los cuales le demos la forma cúbica. ¿Vean? Si nosotros logramos interpretar nuestras figuras 2D así, se nos va a hacer muy fácil el poder modelar en 3D. Entonces, esta figura que ustedes ven aquí, esto representa la base para poder modelar esa botita, ¿sí? A ver, pongámoslo en práctica para que lo aprendamos y lo comprendamos mejor. Entonces, vean, ya que tenemos nosotros nuestro cubito, con ese cubito podemos pasar al otro cuarto a editarlo. Entonces nos cambiamos de cuarto, vamos aquí a Edit Mode. Recuerden, damos un clic, Edit Mode. Y al pasar ese cuarto, automáticamente el cubo o la figura que tengamos elegida va a quedar completamente seleccionada. Va a quedar así, con ese color como naranja. Entonces, le damos un clic aquí afuera y de esa forma queda deseleccionada, ¿sí? No hay nada seleccionado. Ok. Entonces, si nosotros venimos y ponemos la vista del front, la tecla 1, como es un cubito, no podemos identificar cuál es realmente el lado
Como es un cubo, todos los lados son iguales, entonces vamos a poner aquí la tecla 1 y vamos a hacer un pequeño giro del mouse hacia la derecha para poder ver esta cara. Entonces seleccionamos esta cara. Aquí, como seleccionamos la cara, ahora vamos a aprender 3 iconos que nos van a permitir hacer selecciones. ¿Sí? Aquí vamos a tomar la captura. Ok. Entonces, a la par del menú Edit, ustedes ven estos 3 iconos que están acá. ¿Vean? Si ven, cada icono tiene una figura diferente. Para que se nos quede y lo interpretemos, este pequeño cuadrito que vemos aquí simboliza puntos. ¿Sí? Entonces, este cuadrito que está acá sirve para selección de puntos. Entonces, vean, si nosotros venimos y tocamos la herramienta de selección, que es esta, es este cuadrito con esta flechita, esa es la herramienta de selección, herramienta de selección. Tocamos esa herramienta y tocamos el primer icono que tiene el puntito, lo que vamos a poder hacer es seleccionar puntos. ¿Sí? Y entonces vean este cubo. Este cubo en cada uno de sus vértices tiene un punto. ¿Ah? Aquí hay un punto, aquí hay otro punto. Entonces podemos seleccionar puntos. ¿Y para qué sirve esto de seleccionar puntos? Si nosotros venimos, ahora vamos a agregar otras herramientas que podemos usar. Son 3 comandos que nos sirven para poder modificar estos objetos. Son estas 3 teclas. La tecla S, G y R. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar ese punto y con la tecla G lo podemos mover porque es movimiento. ¿Sí? Selecciono este punto, ahorita solo vamos a conocer la tecla G. G, vean, se puede mover. Entonces, si ven, hemos deformado al dar el movimiento y un clic. Hemos deformado el cubo. Ahorita es importante solo conocer la herramienta de selección. ¿Sí? Si seleccionamos el otro icono, que es una barrita, ahí se ve como que fuera una barrita, es este el siguiente. Esta es la selección de, vamos a poner así entre comillas, líneas o aristas. ¿Sí? Entonces, ahora hemos tocado el siguiente. Si ven, el primer icono vuelve a estar en color gris y ahora el que está en color azul es el de en medio. Y ahora, si pasamos el mouse encima, en la orilla, vean, se selecciona la línea, la arista. Y con la herramienta G de movimiento, G, vean, podemos mover ya no el punto, sino que la arista. ¿Sí? Y luego tenemos la otra herramienta que es el cuadrado más grande. Lo seleccionamos. Con eso vamos a poder seleccionar selección de caras, vamos a poner así, entre comillas. Esto es para entenderlo un poquito mejor, pero el nombre es o polígonos. Pero vamos a llamarle caras. ¿Sí? Entonces, si tocamos esa herramienta y tocamos esta cara, ¿no? Podemos con la tecla G mover toda la cara. ¿Sí? Entonces, nos salteamos hacia esa parte de las teclas G, S y R porque queríamos hacer ese movimiento de cara. Presionamos la tecla G solo una vez, no hay que dejarla presionada, solo tocamos y vean, podemos mover. Para retroceder ese movimiento, solo control Z y vuelve a estar el cubito normal.
Ok. Entonces, ya tenemos claro esas herramientas de selección. ¿Sí? Ahora que ya tenemos clara la herramienta de selección, podemos, nuevamente, ahora retrocedemos un poquito, la tecla 1, estamos al front, giramos un poquito hacia la izquierda para ver este lado izquierdo y ahora podemos tocar esa cara. ¿Vean? Entonces está seleccionada solo esa cara y sabemos, si ponemos la tecla 1, sabemos que la cara que está seleccionada es la cara izquierda. Bueno, dependiendo de dónde lo veamos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le vamos a poner que está a mi izquierda, ¿verdad? Pero es la cara derecha del cubo. ¿Sí? Si la vemos de frente, nosotros podemos indicar que está a la izquierda, pero es la cara derecha del cubo. ¿Sí? Ok, entonces, volviendo al dibujito. Ya que tenemos nosotros entendido que este va a ser nuestro cubo inicial, este que está aquí, entonces ahora tenemos seleccionada esta cara de acá, ¿eh? Esta cara. Ya que seleccionamos esa cara, ahora podemos hacer una función que se llama extruir, que es generar geometría o formas a partir de esa cara de aquí hacia allá. ¿Cómo lo hacemos? Venimos y seleccionamos la herramienta de Extrude que está aquí. Es este pequeño cubito que tenemos acá. Esa herramienta se llama Extrude. Hay que identificarla así, Extrude. Tocamos esa herramienta y vamos a poder extruir. Al tocarla aparece ese puntito amarillo o ese círculo amarillo con ese símbolo más y con eso nosotros podemos construir geometría. Vamos a venir a la vista número 1 y podemos simplemente jalar. ¿Vean? Tocamos el punto, el círculo amarillo y jalamos hacia el lado y ahora vean, hemos construido, le voy a dar control Z, antes el cubo solo tenía esta cara, pero al momento de extruir, o sea, jalar esta parte, ahora hemos creado esta línea de polígonos, de geometría, o sea que hemos extendido el cubito y eso ya es ir construyendo el 3D, es ir construyendo la geometría. Entonces ponemos otra vez la vista número 1 y si identificamos nuestro dibujito, la bota, podemos ver que el punto de aquí abajo, aquí, la línea ya no sigue completamente recta, no sigue completamente recta, sino que tiene una pequeña inclinación hacia arriba y arriba está un poquito inclinado hacia abajo. Entonces, para modificar esos puntos, nosotros podemos venir y seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar otra vez la herramienta de selección, recuerden que es este icono, el cuadrito punteado con la flechita, tocamos la herramienta de selección, aquí habíamos tocado la herramienta de extrude, ahora cambiamos a herramienta de selección, seleccionamos arista, damos un clic aquí afuera y vamos a tocar solo la arista de aquí abajo, ¿ya? La arista de abajo. Ponemos otra vez la vista de front y ahora vamos a utilizar la herramienta de movimiento G, pero como queremos que se mueva solo en el eje Z, que es la línea azul, presionamos Z. Y vean, podemos mover ahora esa arista un poquito para arriba. Damos un clic y si muevo, hemos deformado lo recto del cubito, ahora se ha hecho inclinado hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba. Tocamos la línea de arriba, la tecla número 1, G, que es movimiento, Z, que es el eje Z para que no se mueva en ningún otro eje, Z, y movemos un poquito para abajo.
¿Ya? Un clic. Siempre que hagan el movimiento, el clic, para decir, ese es el movimiento que quiero. Entonces, vean, vamos deformando la geometría. Ahora vamos a seleccionar nuevamente la cara. Seleccionamos la herramienta, aquí la opción de caras, tocamos la cara, volvemos a seleccionar la herramienta de extrude, vamos a la vista frontal y extruimos. Ahora hemos hecho el siguiente, ¿verdad? Ya llevamos este inicial. Vamos a pintarlo aquí de rojo. Ya tenemos el primer cubito, el segundo cubito, y ahora vamos a hacer este tercero, ¿no? Entonces, ya que lo hicimos, nuevamente lo podemos deformar. Seleccionamos la herramienta de selección, las aristas, movemos, arista de abajo, la vista de enfront, tecla G, tecla Z y hacia arriba, un clic. Seleccionamos la vista de arriba, la arista de arriba, front, la tecla G, Z y un poquito hacia abajo, clic. Entonces vamos deformando el cubo inicial. Ahora vamos a dibujar o vamos a crear, ya creamos este, ahora nos toca este otro. Nuevamente el mismo proceso. ¿Por qué este ejercicio? Porque la idea es que nos acostumbremos a mover la cámara, a mover la vista, a seleccionar el cuarto donde estamos editando, que es modo edit, y a usar estas dos herramientas que son importantes, selección y extrude. Y como han visto esa película de Karate Kid, la repetición, ¿verdad? Hacerlo una y otra vez se le queda, ¿verdad? Se le queda uno. Incluso, que hago un paréntesis, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a manejar, al principio, el carro cuando es mecánico, de forma mecánica, el carro se le atranca a uno. Pero con la práctica, después uno se puede subir al carro, ir texteando, ir viendo, ir hablando con alguien que de forma automática uno hace los cambios. De forma automática uno mete el clutch, saca el clutch, mete la velocidad, acelera. Y sin darse cuenta uno llega a un lugar haciendo otras funciones. Pero ¿cómo se logra eso? A través de la repetición. Luego lo hacemos de forma automática. Entonces por eso tal vez pareciera como muy repetitivo esto que estoy haciendo, pero así se les va a quedar. Entonces, tocamos la cara y volvemos a extruir, la tecla 1, extruimos, movemos, seleccionamos la arista, la herramienta de selección, la arista, tecla 1, la tecla G en Z, movemos hacia arriba para hacerlo más en puntita, la arista de arriba, tecla 1, la tecla G, Z y un poquito hacia abajo. ¿Vean? Ok, ahora nos queda la última puntita. Nuevamente seleccionamos la cara, tecla 1, la herramienta de extruir, extruimos, vamos a extruirla un poquito larga, ¿verdad? Así, un poquito larga. Y ahora vamos a seleccionar arista, seleccionamos la arista de abajo, la tecla 1, G, Z, hacia arriba. La vamos a pegar lo más que podamos, como es la puntita. Y ahora seleccionamos la cara. Y ahora vamos a conocer, ¿verdad? Otra vez, perdón, cómo mover en X. La tecla 1, G. Y recuerden que la línea roja, aquí está, la línea roja es X. Entonces queremos acercar este polígono que lo estiramos, esa cara que le estiramos mucho, la queremos acercar más. Entonces la tecla G, X, y vamos a mover solo en ese eje, en el X. Hemos estado moviendo en Z, de arriba hacia abajo, pero ahora queremos mover en X, y entonces movemos hacia atrás y ya queda la puntita. ¿Ya? Ok, ahí ya construimos esa geometría. Si no les ha quedado así o les ha quedado más en punta, eso no se preocupen.
ya vamos a ir componiendo esa geometría. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de atrás. Ya llegamos hasta aquí. Ahora vamos con este, ¿verdad? Hacia atrás. Entonces ahora vamos a seleccionar esta cara que está aquí. Seleccionamos esta cara, la tecla 1, la herramienta de extruir y vamos a extruir hacia atrás. Ahora nuevamente podemos venir y mover selección, la arista de arriba, la tecla 1, tecla G, Z, un poquito para arriba, clic. Ahora la arista de abajo, tecla 1, la tecla G, Z y hacia arriba. Ok, ya hicimos esta otra parte. Ahora vamos a hacer este otro cubito. Entonces volvemos a extruir. Seleccionamos esta cara, la tecla 1, la herramienta de extruir y extruimos. Ok, ahora nos toca hacer este cubito que está aquí abajo. Entonces venimos y ahora vamos a seleccionar la cara de abajo. Vamos a seleccionar aquí caras, la cara de abajo, y ahora vamos a extruir hacia abajo. La tecla 1, extruir y hacia abajo. Esta, si ven, se va haciendo como en puntita. Entonces, nuevamente movemos. Seleccionamos aquí las aristas, selección de aristas, esta arista, la tecla 1, y ahora vamos a mover la tecla G en X. ¿Vean? Movemos ahí para hacer el taconcito hacia acá, un clic. Muy bien, ahora vamos a hacer la última extrusión de la puntita. Seleccionamos esta cara, extruimos, la tecla 1 y extruimos. Ahí. Ahora vamos a seleccionar las aristas, seleccionamos esta arista, la tecla 1, la tecla G, X y movemos para hacer la puntita. Ok, entonces si ven, pues aquí al parecer va teniendo más o menos la forma. Como no tenemos una plantilla, todavía no hemos llegado a eso, entonces podemos ir moviendo la geometría, por eso el ejercicio este. Vamos a irle dando forma. Eso nos ayuda a que nuestra mente se vaya abriendo en 3 dimensiones. Entonces, según el dibujito, esta parte de abajo tiene que ir más o menos en horizontal, o sea, el horizonte tiene que tocar casi que o estar en la misma distancia que el taconcito. Entonces, venimos y movemos, por ejemplo, vamos a seleccionar esta parte de acá. ¿Ya? Podemos venir, seleccionar la herramienta de selección, caras, y vamos a seleccionar esta cara de abajo y ahora vamos a sumar una selección. ¿Cómo sumamos una selección? Con Shift. Presionamos Shift. Vean, ahora hemos seleccionado 2 caras. Con Shift sumamos 2 caras. Vamos a la vista del front, la tecla G en Z y movemos. Vean. Entonces ahí lo vamos a dejar más o menos a esa distancia. Clic. Podemos venir y mover estas aristas. Vamos a seleccionar aristas. Podemos seleccionar una con Shift, 2, con Shift, 3. Y nuevamente con la vista 1, la tecla G, Z y movemos hacia abajo. Un clic. Podemos seleccionar solo la de en medio, 1, Z, la tecla 1, G, Z y movemos hacia abajo. Ahora vamos dándole forma
¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque la idea es que practiquemos el movimiento, ¿sí? Nos va a quedar así como deforme, pero ese es el reto. El reto es que se nos quede cómo mover las vistas. Vista 1, G, Z, para mover la arista. Entonces, movemos acá. Seleccionamos esta arista, la tecla 1, G, Z, y movemos. Clic. Ahora la de abajo, esta. 1, G, Z, y hacia abajo. Podemos seleccionar esta cara, cambiamos de herramienta, cara 1, G, Z, hacia arriba. Y entonces ahí pues ya se ha ido, ya se va de forma cúbica, se va viendo la forma de la bota. Ahora bien, ya que compusimos, ¿verdad? Ya que si lo ponemos de ladito, pues ya parece más este dibujito. Ahora vamos a construir esta geometría que está aquí arriba. Entonces seleccionamos la cara de arriba, seleccionamos esta cara, nuevamente la tecla 1, la herramienta extruir y extruimos hacia arriba. Un clic. Ok, ya hicimos esta parte. Ahora vamos a construir, si vemos el dibujito, esto se ensancha, ¿sí? Se abre. Entonces, ahora vamos a conocer otra herramienta. Hacemos una pequeña extrusión, seleccionamos esta cara, la tecla 1, una pequeña extrusión hacia arriba. Y vean, ahora vamos a conocer otra herramienta. Ya conocimos la G, que es movimiento, G, Z, G, X. Así podemos mover. Ahora vamos a escalar. Vamos a presionar la tecla. Agarremos la herramienta de selección, ¿sí? Presionamos la tecla S y dando un clic, la tecla S, ¿ya? Sin dar ningún clic, simplemente moviendo el mouse hacia afuera, o sea, hacia la derecha, se va a poder expandir esto, vean. Y damos un clic, cuando ya lo tengamos de ese tamaño, damos un clic y ha quedado esa forma. O sea, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Escalamos el tamaño de este polígono. Le voy a dar control Z. Ahorita el polígono tiene ese tamañito. Al presionar la tecla S, es la herramienta de escalar, y si movemos el mouse, vean, el tamaño del cuadrado de la cara crece. Ahí le damos un clic y ahora hemos hecho que ese cuadrado sea más grande. Entonces se han deformado estas que estaban rectas. Vean, le voy a dar control Z. Ahí están rectas estas caras. Al darle S y escalar, vean, se deforman. Damos un clic y ahora podemos volver a extruir la tecla la tecla 1, extruir y extruimos hacia arriba. Listo, ahí está el cubo. Entonces, si usamos nuestra imaginación, esto es la botita 2D construida con un cubo ya en 3 dimensiones. Obviamente se ve como que cuadrada, pero ya vamos a ver cómo darle la forma orgánica. Orgánico quiere decir, por ejemplo, si ustedes ven en la naturaleza no existen esquinas, todo es redondo, tiene forma, hay curvas, por eso se le dice más orgánico, ¿ya? Es difícil encontrar algo en la naturaleza que sea con puntas exactas, con aristas. Entonces, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Ok, ahora vamos a encontrar, vamos a aprender otra herramienta, vean. Tocamos la cara de arriba y ahora vamos a agregar esta herramienta que es Insert Fax, o en otros programas se le llama una extrusión interna. Es este cuadrito de acá.
está abajo de la herramienta de Extrude. Es esta. Esta le vamos a llamar extrusión interna. ¿Sí? Extrusión interna. A esa extrusión lo que hace es que vean, a diferencia del extrude que va construyendo, esta lo que hace es que nos permite generar geometría dentro de la cara. Si damos un clic, vean, se ha construido la geometría, damos un clic hacia adentro, vean, y ahora hemos hecho la extrusión dentro, o sea, hemos creado esta geometría dentro de la cara. Ya que construimos esa extrusión interna, que es dentro de la cara, o sea, ahí no estamos elevándonos ni nada, sino que es en el 2D de la cara, se ha construido estos nuevos polígonos. Ahora podemos empujar hacia abajo con una extrusión. Cambiamos a la herramienta de extruir y empujamos hacia adentro. Y entonces ahí hemos generado ese agujero. Vuelvo a repetir, control Z, seleccionamos la cara, luego la herramienta de extrusión interna, empujamos hacia adentro y luego cambiamos de herramienta a la extrude y empujamos. Y ahí hemos creado el agujero. ¿Sí? Ok, ya que tenemos construida esa forma, ahora vamos a conocer nuestro primer modificador. ¿Sí? Ese modificador está acá. Todos los modificadores los vamos a agregar para no confundirnos. Vamos a cambiar de cuarto. De modo edit vamos a pasar al modo objeto. Seleccionado el objeto, vean, ahí podemos seleccionar más rápido el objeto. Seleccionado el objeto, en el modo objeto, estábamos en el modo edit, vean, aquí es modo edit. En el modo edit por lo regular se le puede ver la geometría a nuestro modelado, y en el modo objeto solo se ven las sombras, ¿sí? Aquí vamos a ir a esta herramienta de tuercas que está acá, esta llave de tuerca que está aquí en este menú del lado derecho. Al tocar esa llave de tuercas vamos a encontrar los modificadores de Blender. ¿Sí? Tocamos esa herramienta de tuercas, la tocamos y al seleccionarla, aquí aparece agregar modificador, vean. Entonces le damos un clic encima y aquí donde dice generar, vamos a elegir este, subdivisión surface, este que tenemos acá. Vean, agregar en general, subdivisión surface, le damos un clic y vean cómo se transforma la botita. De verse cuadrada, ahora se ve más orgánica, ¿sí? Ya no se ve cuadrada, sino que se ve más con los bordes redondos. Entonces, por ejemplo, aquí al agregar un modificador, ustedes pueden ver el display. A la par de la cámara hay un pequeño como pantallita. Si le dan un clic a la pantallita, se quita el modificador visualmente, pero sigue puesto. Solo es para poderlo observar cómo afecta al modelo. ¿No? Y entonces, ya al agregarle el modificador de subdivisión, podemos ir aquí, cambiar nuevamente de cuarto y vamos a ir al modo edit. Y en el modo edit, ya con esta figura, por ejemplo, si ponemos la tecla 7, podemos verlo desde arriba. Entonces, aquí la botita en la parte del centro pues está muy recta. Entonces, podemos seleccionar nuevamente aristas. Vamos a seleccionar esta arista. Vamos a rotar. Ahora presionamos Shift y esta otra arista. Hemos agarrado esas dos aristas de lado. Presionamos la tecla 7 y ahora podemos con la tecla S escalar.
hacer que se hagan más anchas. Entonces escalamos un clic y podemos ahora agarrar esta, rotamos esta otra con Shift, la tecla 7, escalamos la tecla S y escalamos un clic. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean lo que ha sucedido aquí. Al escalar solo así, sin indicar un eje, también se ha escalado en la parte de arriba. Por eso es importantísimo que cuando escalemos, sepamos si vamos a escalar en todo, o sea, en los 3 ejes, o solamente en un eje específico. Le voy a dar control Z. Si seleccionamos y le damos aquí escalar, la tecla S en Y, vean, se va a ensanchar solo en el eje Y. No se va a mover ni en X ni en Z. Eso es importante, ¿sí? Entonces, escalamos la tecla S en Y y entonces se hace ancho solo en el eje verde. Pongámoslo aquí en la vista superior. S, Y y se ensancha. Un clic. Ahora, este y este con Shift 7, escalar en Y y se ensancha. Un clic. Seleccionamos este y este, la tecla 7, S, escalar en Y y se ensancha. Entonces vean, ya la botita va tomando otra forma. ¿Sí? Y así, a nuestro gusto, podemos ir moviendo la geometría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y la cara que les había pasado anteriormente? Esta geometría tiene muchos polígonos. Todos esos cuadritos, vean, si nosotros ahora que ya conocemos, cada cuadrito tiene aristas y tiene puntos. Entonces, para mover eso e ir moldeando, es más complicado que cuando tenemos poca geometría como esta. ¿Por qué? Porque si vemos aquí los puntos y las líneas que estamos moviendo son menores, son menos. A esto se le llama low poly. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, para empezar con el 3D, ustedes ponen low poly 3D. Van a encontrar este tipo de modelos, ¿vean? Que son con poca geometría. Y esa es la forma en que podemos empezar a modelar con pocos polígonos o con formas, con cubos, con cuadrados, porque así es mucho más fácil entender el 3D al inicio. Bueno, ya en nuestra siguiente clase pues vamos a poderle dar mejor detalle a la botita, pero si ustedes ven, pues aquí ya hemos creado una pequeña geometría a través de un dibujo que estaba en 2 dimensiones. Entonces ya pudimos pasar este dibujo, este dibujito que está en 2D, ya lo pudimos transformar en un 3D. Para salvar nuestro proyecto simplemente vamos aquí a File, Save y le damos aquí, por ejemplo, le ponemos un nombre, botita. Botita. Save. Listo. Y ya ese archivo, si cerramos, por ejemplo, cerramos el programa, ¿no? Al abrirlo, nos va a abrir nuestro modelo, nuestro archivo Blender. Ahora bien, como les decía, pues
Esta grabación de la clase se las estaremos compartiendo para que puedan repasar. Si logran hacer esta primera botita, estamos, porque entonces ya logran dominar el movimiento de cámara, el movimiento de líneas, el escalado de forma, la extrusión y la instrucción interna. Con eso estamos preparados para nuestra segunda clase. Dicho esto, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario con lo que hemos trabajado el día de hoy. Excelente, Byron. Perfecto. Muy bien, mis amigos, mis amigas, les deseo un excelente fin de semana. Excelente, Mac. Yo también me emociono al ver esos comentarios. Les deseo lo mejor. Genial, Byron. Recuerden descargar el curso completo. Nos vemos la próxima semana, siempre por el mismo link. Todas las clases van a ser siempre con el mismo link. Todo lo mejor para ustedes. Nos estamos viendo. Nos vemos. Que estén bien.